También tenemos diarios mexicanos que acompañan en muy raras ocasiones algunas imágenes. En el caso de los diarios del ejército francés son un poco más comunes. Entonces tenemos diarios que acompañan fotografía y en ocasiones también dibujo. Hay un autor que sobre todo me interesa mucho, Auguste Chateau, y digo autor más que soldado porque llevó un registro espléndido de la intervención a partir de sus ojos, ¿no? A partir del 62 regimiento de Lille, él llevaba un registro de lo que veía. La marina era nuevamente era secuestrada, ¿no? Y en este caso no fue la excepción. Cuando llegó el ejército francés, también se robó los barcos, pocos barcos que tenía México. De modo que se hizo dueño el ejército francés del Golfo de México muy fácil. Y eso le dio muchas ventajas. Un golfo que además era la forma más fácil de conectar Veracruz, ¿no? Este estado que es tan largo, ¿no? Que además justamente es largo por eso, porque se conectaba muy fácilmente por mar, fue de esa forma muy fácilmente atacado y ocupado por las guarniciones francesas, ¿no? El famoso Eclair y la Granada, dos barcos, sobre todo estos estaban en el sur de Veracruz, desde Sotavento hasta también Tabasco, fueron los responsables de mantener el comercio del palo de tinte, ¿no? Desde la isla del Carmen, que como ya mencionó hace un momento Pavel, se separó casi de inmediato del gobierno republicano para aliarse a Juan Nepomuceno Almonte y al ejército francés para conservar su comercio de palo de tinte. Y también, bueno, podemos hablar también del Pacífico, que fue el otro gran tema también de este momento. Igualmente la Armada, las fuerzas navales del Pacífico de Francia, que estaban por cierto apostadas desde Indochina, llegaron al Pacífico e igualmente pudieron ocupar, gracias a su poder naval y a la carencia de una marina mexicana, estos puertos, ¿no? Y ya para ir cerrando estas preguntas, porque nos acabas de decir que tenías otras más que tuviste que cerrar, para mostrar estas imágenes, ¿no? Que son fascinantes, son fotografías de este oficial francés, en donde se puede ver Veracruz en el puerto de Veracruz, sus calles. Ojo con las mujeres que están en la foto de medio, también muy importante en la cosmovisión de México por los franceses, y bueno, nuevamente algunos grabados. Entonces, un poco también respondía a estas visiones racistas de la época. Y el otro tema, ¿no? que por ahí quedé pendiente era el de la famosa, creo que no tengo la imagen, perdón, los tiradores de Argelia, ¿no? Los tiradores de Argelia era otra unidad también reclutada por nativos de Argelia, que eran enviados igualmente a la guerra, ¿no? En este caso se reclutaron en Argelia porque hay una conquista, hay una guerra de conquista en este momento, y se pasan a México pensando también un poco esto, ¿no? Que la aclimatación de estos soldados podía corresponder a la guerra que iban a librar en México. Tal vez lo alcancen a ver y además está en francés, pero le está diciendo un soldado al otro, ¿no? Esta mujer me gusta, ¿no? Y el otro le responde, pues cuidado porque puede tener bayonetas abajo de la falda, ¿no? Haciendo alusión a que pues, son mexicanos y son enemigos, ¿no? Pero también tenemos la visión contraria, que es la representación de la mujer indígena, que era la que no se esperaban. Ellos esperaban más bien ver algo exótico a la española, pero encontraban mujeres indígenas y también se burlan entonces de su apariencia y de sus costumbres. Lo mismo también en ocasiones con los mismos mexicanos. Acá tenemos a un chinaco, como acostumbraba a vestir, acuérdense que tenían ropas holgadas porque iban todo el tiempo a caballo, y pues este soldado se burla de él, ¿no? Dice, podemos entendernos en algún momento de política, pero nunca de ropa. Entonces estas formas de representación también son importantes. Quisiera agregar ya por último, ¿no? este fenómeno, ¿no? Que es algo que yo de hecho he estudiado mucho, el reclutamiento forzoso. También se ve muy claramente el asunto de los sentimientos, ¿no? de esta historia que apenas está empezando a emerger y que es bastante relevante. Una ciudad, un campo, tenía que salir el pico de Orizaba al fondo, ¿no? A quienes ha estado en Veracruz, pues sabe que es prominente, pero que también no siempre se ve, y nunca así de grande, ¿no? Esta imagen que tenemos en pantalla es Jalapa, donde sí se ve el pico de Orizaba, pero pues no con estas proporciones. Solía exagerarse mucho la forma en la cual se veían además de eso, la naturaleza, ¿no? Vean el paisaje, vean, esta es una ciudad capital de un estado y parece que está en medio de la jungla, ¿no? Entonces era otra cosa que solía exagerarse mucho. Pero también, un poco para ser justos con los soldados franceses, es importante también entender esta triangulación, porque quien hacía este boceto
en este momento, ¿no? Quien hacía este boceto en México, lo hacía rápido, ¿no? Lo hacía a lápiz, en ocasiones también lo hacía con fotografía, y este era redibujado a como podía entenderlo el litógrafo Nassim en las prensas francesas. Y en ocasiones, como les decía, yo exageraba, en otras ocasiones incluso falseaba perspectivas, en otras ocasiones hasta aumentaba por ahí algunos detalles. Entonces es importante notar esto, ¿no? Porque no solamente era la visión de la persona que originalmente había hecho el boceto, sino también la visión del litógrafo en Francia, que nunca había estado en México. El tema ahora, que también tratas, que es muy importante, de la violencia en esta guerra, es muy relevante. Yo lo había mencionado yo hace rato, es una guerra muy cruenta, es una guerra por la que México padece, y sobre todo el asunto de la memoria en torno a Dupin, que es tal vez el mayor, incluso el chivo expiatorio de las grandes muertes en esta guerra, y además en Veracruz es central, ¿no? Dupin, para quien no lo sepa, es el principal contraguerrillero de Veracruz, el capitanea una fuerza de 300 guerrilleros, que está encargada en principio de perseguir a las guerrillas, pero también de castigar a los pueblos. Entonces, cada vez que el hombre va pasando por un pueblo en el que se entera que se vendió producto robado, apoyan a los guerrilleros, algunos guerrilleros están en el pueblo, pues lo queman. Y es una medida muy cruel, pero que tiene éxito, ¿no? Apenas en medio año Dupin logró, en efecto, contener las guerrillas en el principal camino de Veracruz a Puebla, ¿no? Logró aniquilarlas gracias a esta estrategia, y después de hacer estallar únicamente logró causarle esta grieta, ¿no? que nos habla mucho de cómo, de lo bien que construían en la época colonial los edificios, ¿no? En aquí Churubusco, que bien está hecho, no se caía, y pues esta fortaleza únicamente sufre una grieta, ¿no? Hoy en día pueden visitar la fortaleza de Perote y ver esta grieta, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta qué pasó y piensa que fue atacada. Realmente no, realmente se debió a esto. Esta es la imagen de los argelinos, pensé que no la había incluido, les había dado ese dato de la tropa argelina, un paréntesis. Y esta imagen me parece muy interesante porque ustedes saben que en Argelia son musulmanes, son creyentes, no pueden apostar, más bien no pueden hacer trampa en los juegos. Y pues aquí los argelinos se molestaban mucho con los arrieros mexicanos porque los estaban estafando, ¿no? Los mexicanos sacaban cartas de las mangas, cartas de los bolsillos, ganaban todas las partidas, les ganaban todos sus sueldos los argelinos, y pues este argelino se está quejando, ¿no? El argelino es bueno, no se trampa, pero los mexicanos son unos gandallas con nosotros. Tenía por acá unas imágenes también de este tema de la memoria, porque es muy importante el asunto de Camarón, del periódico de Leipzig, que cuando les llegó la noticia, pues quisieron un poco retratar a su manera. Se ve entonces un poco lo que el parte de guerra decía: un grupo de mexicanos atacando una hacienda y los legionarios defendiéndose. Esta carta es de las pocas que se conservan en las que de su puño letra dice que no, pero que le gustó mucho Jalapa y que va a volver. Después de eso, como les decía, pasa por Perote y abandona Veracruz. Será la última vez que visitara Jalapa, pero no Orizaba. No acordemos que él, antes de decidir quedarse en México, pasó nuevamente a Orizaba, en lo que él pensaba si se embarcaba o si se quedaba a resistir. Eso es importante también. Nuevamente pasa varias tardes en Jalapilla, acá en pantalla, y también pasa nuevamente por Veracruz, pero ya muerto, ¿no? Su cadáver se embarca, acordemos, en el puerto de Veracruz, y en esta ocasión pasa por Jalapa, ya en 67. Acá un mapa de México en esta época que me interesaba, sobre todo para que se pudiera ver que Veracruz se dividió en tres prefecturas. Y en primer momento yo quisiera decirles que justamente Lorenzés, que pierde el 5 de mayo contra Zaragoza, en gran parte se vuelve muy confiado de que iba a ganar por Veracruz, porque los dos primeros enfrentamientos que tuvo fueron en ese territorio, en ese estado, y le fue muy bien, ¿no? Se sorprendió de lo fácil que era derrotar a los mexicanos. El primero fue, como seguramente ya saben, en el Fortín, 19 de abril del 62. Muy fácilmente derrota su avanzada de caballería al Chato Díaz, Félix Díaz, el hermano de Porfirio Díaz. Incluso lo toma preso y logra escaparse. Y después de eso, en el combate de las cumbres de Acolcingo, del 28 de abril, en el cual únicamente un batallón de suavos, apoyado por otro batallón de línea, logra desalojar a 2,000 hombres de las cumbres de Acolcingo y causarles bajas sorprendentes, ¿no? Esto dejó sorprendidísimo a Lorenzés. Él mismo después escribiría que se maravilló de lo buenos que eran sus tropas. Otro testimonio de otro oficial que llegaría después incluso diría: me parece sorprendente que haya logrado realmente eso, ¿no? Que derrotar a los mexicanos de manera tan fácil aquí.
Entonces, cuando llega a Puebla, está muy confiado justamente por eso, ¿no? Y también otra reflexión importante de Veracruz en este momento es que, como seguramente saben, la representación veracruzana en Puebla era mínima, ¿no? Únicamente estaba la artillería jarocha que justamente defendió Guadalupe, y también el batallón fijo de Veracruz, que defendió una de las laderas del cerro, junto con, por cierto, los famosos, les iba a decir sacapaxas, pero mejor que van a matarlo, el sexto batallón de Guardia Nacional de Puebla, ¿no? Al lado de este batallón peleó también el batallón veracruzano. Realmente eran muy poquitos, pero ocurrió por algo que les voy a decir, les voy a contar un chisme que acabo de descubrir. Ignacio de la Llave, que en este momento era gobernador de Veracruz, y por culpa de Zaragoza, porque Zaragoza lo mandó a cubrir Jalapa, cuando se da cuenta que Lorenzés iba a atacar Puebla, lo que era casi obvio, le dice, pues vente corriendo porque urge que estés aquí. Ignacio de la Llave, que había, igual por órdenes de Zaragoza, marchó de Jalapa o a Cusco para supuestamente hostigar la retaguardia de Lorenzés, pues tiene que replegarse a Jalapa o hacer algo para llegar rápidamente a Puebla. ¿Y qué creen que se le ocurre entonces? Subir el pico de Orizaba con jarochos. Y muchos iban descalzos. Entonces pasa por las laderas del pico de Orizaba, le toca además tormenta, le toca, que es heladísima para quien no haya estado en el pico de Orizaba, y se le mueren 6 personas. Y cuando llegan a Chalchicomula, estaban todos enfermos. Entonces, en el mismo momento que Zaragoza estaba siendo derrotado en las cumbres de Aculcingo. Entonces le escribe a Zaragoza, oye, pues acabo de llegar, pero estoy en esas condiciones. Y pues Zaragoza se enoja con él, ¿no? Y le permite entonces regresar a Veracruz por Jalapa, ¿no? Darse la vuelta por Perón y regresar a Jalapa. No sin antes, eso sí, decirle, pues al menos dame las tropas que llevas y que aguantan el frío, ¿no? Entre ellas, la famosa brigada del Estado de México de Berriozábal, que está incorporada a la división de Veracruz, pero también estas 2 unidades que les mencioné ahorita, ¿no? Y que su desempeño fue fundamental. No les miento, pero la artillería jarocha, junto con las otras unidades que defendieron el fuerte de Guadalupe, los moreños y los queretanos fueron fundamentales para que no cayera el fuerte de Guadalupe y que finalmente la batalla se ganara, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión interesante que gracias por preguntármela, porque tal vez no hubiera salido de otra forma, ¿no? Y me dijo, no, te me regresas, porque ese es el mejor lugar donde poder resistir, no hay otro. En campo abierto te van a matar, tienes que pelear en Aculcingo. La otra cosa es que él también falseó los números, él realmente tenía 3,000 hombres, pierde casi 1,000 en la batalla, ¿no? Y la forma como él justifica entonces esta gran derrota, porque perder 1,000 hombres es terrible, ¿no? Es decir, lo que, un poco ya en términos de Clausewitz, como mencionas, es decir, que él no perdió, él más bien ganó tiempo. Y eso es completamente falso, ¿no? Acabo de ganar 2 días de retirada. Y además dañé a los soldados franceses muchísimo, ¿no? Tuvieron 100 bajas, ¿no? Lo cual también es falso. Y bueno, si yo no hubiera perdido tiempo, pues no hubiera perdido 3 días en ir de regresar, subiendo directamente a Puebla. Entonces el asunto de Aculcingo, a mi gusto, no es caso, es una versión completamente falsa, ¿no? Que también debemos entender las partes de guerra como eso, ¿no? Como momentos históricos, como fuentes que hay que leer con cuidado, ¿no? Que tenemos que contrastar con otras cartas, no solamente leer el parte de guerra, sino ver otras fuentes, ver correspondencia y ver también por ahí la otra versión. Entonces es un asunto por ahí relevante, ¿no? Que creo que hay que puntualizar.